Davis. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo, que nos habíamos empezado a meter con el tema de los espesores finos. Que como habíamos dicho la otra vez, ya se nos ponen picantes las cosas cuando estamos en espesores finos. Entendiendo por espesor fino, todo lo que sea de menos de 3 milímetros podríamos calificarlo como un espesor fino. Es una clasificación arbitraria, pero es una clasificación. Cuando ustedes encaren espesores finos, traten, si está dentro de sus posibilidades, traten de encarar no por el más fino de todos. O sea, no agarren un caño de 0,9 porque ahí es difícil. Traten de ir de lo más grueso que tengan a disposición de lo fino y después vayan corriéndose hacia lo más fino. En este caso yo lo más grueso dentro de lo fino que tengo en el taller es caño de 1,6, que es fino, pero no tan fino. ¿Por qué son complicados los espesores finos? Si ustedes han soldado con electrodos sabrán que se pone compli, porque muchas veces lo que pasa es que se perfora más fácil. Es como que se desfonda la pileta de fusión y se nos agujerea en vez de unirse. Entonces, para que eso no suceda, lo que hay que hacer es bajar el amperaje y llevar el electrodo a amperajes bajos. Por ejemplo, si tienen a disposición caño estructural o chapa de 2 milímetros, vayan por eso. Y después vayan yéndose al 1,6, al 1,2, al 0,9 y así. Obviamente, no sé si es obvio, vamos a decir que nada es obvio, vamos a explicar como si nadie supiera nada. Cuanto más decrece el calibre de lo que estoy soldando, más debe de crecer mi amperaje también, en orden de no perforarlo. Obviamente, o de vuelta, obviamente, no vamos a decir obviamente porque vamos a dar por sentado que no hay nada obvio. Si yo sueldo por puntos, es más sencillo no bajar tanto el amperaje, pero si yo pretendo hacer un cordón continuo, ahí sí que tengo que irme con el amperaje bien bajo, y eso no siempre se puede hacer. Vamos a basarnos en la regla de los 40 amperes, que dice que estamos hablando del electrodo 6013, vamos a decir que por cada milímetro de calibre de electrodo yo no debo pasarme de los 40 amperes, o sea, el electrodo en polaridad directa, el electrodo de 2,5 no lo voy a pasar de 100 amperes y el electrodo de 2 milímetros no lo voy a pasar de 80 amperes. Ahora, esa misma regla aplica a los calibres del espesor que estoy soldando. Entonces, un calibre de caño estructural de 1,6, yo no debería pasarlo de 64 amperes para cordón continuo. Pero no es tan fácil llevar el electrodo de 2,5 a 64 amperes, el de 2 obviamente es más fácil de llevar a 64 amperes, y a veces también hablamos en vez de 40 amperes, llegamos a hablar en las soldadoras inverter también de 35 amperes por milímetro. Entonces, les estaba diciendo, hablábamos de 64 amperes por milímetro de calibre de material, pero a veces también en las soldadoras inverter hablamos de 35 amperes por milímetro. 35 amperes para un calibre de 1,6 me da una cuenta de 56 amperes en polaridad directa. No es tan fácil llevar el electrodo de 2,5 a 56 amperes. Entonces, esas son las complejidades de soldar los espesores finos. Por un lado, que no se me perfore el material, y por otro lado, poder llevar el electrodo con cierta gracia, que no siempre sucede. Entonces, eso es una práctica que hay que desarrollar. Yo lo que les recomiendo es
Primero arranquen soldando por puntos y cuando se familiaricen y cuando se sientan cómodos, cómodas con los puntos, recién ahí vayan a intentar hacer cordones continuos. Vamos a practicar un par de probetas.